Hola, empezamos con nuestra clase de geografía y en esta oportunidad haremos una clase de repaso. Comencemos. Los movimientos de la Tierra. En realidad la Tierra tiene muchos movimientos. Los movimientos más estudiados por sus consecuencias son el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Comencemos con el movimiento de rotación. Bien, el movimiento de rotación viene a ser aquel que realiza la Tierra sobre su mismo eje. Lo realiza en una dirección de oeste a este. ¿Y en qué sentido lo hace? Desde los polos lo hace, bueno, hace en sentido antihorario. Desde el polo norte, que se toma más como referencia, y del polo sur sería en sentido horario. Lo realiza a una velocidad de 28 kilómetros por minuto, disminuyendo hacia los polos cuando llega a 0. ¿En cuánto tiempo? Bueno, 23 horas 56 minutos 4 segundos se le llama día sideral y nosotros consideramos el día civil 24 horas. Las consecuencias las podemos leer en este lado, siendo la consecuencia más importante la sucesión de días y noches. El movimiento de traslación es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Muy bien, ¿qué características tiene? Aquí lo podemos ver. Tiene una velocidad promedio de 30 kilómetros por segundo. Lo hace en sentido antihorario, es decir, no es así, sino la Tierra se mueve en este sentido alrededor del Sol y recorre 930 millones de kilómetros, es decir, eso viene a ser la longitud de su órbita. ¿En cuánto tiempo? Generalmente le llamamos un año, ¿no? En realidad exactamente es 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Se le llama año solar o trópico. Nosotros consideramos solamente 365 días, le llamamos el año civil, que se contabiliza a partir de la medianoche. Y cada 4 años se genera un día más al cual le llamamos año bisiesto. La distancia promedio que hay de la Tierra al Sol es de unos 150 millones de kilómetros y esa distancia promedio se le denomina unidad astronómica. Vamos a encontrar entonces que hay dos momentos astronómicos. El afelio, más lejos del Sol, a unos 152 millones de kilómetros en promedio, y en el hemisferio sur se inicia el invierno, que es el 3 de julio. Y el perihelio, que significa cerca al Sol. En Perú estamos más cerca al Sol a 147 millones de kilómetros y en el sur se da el verano, que viene a ser el 3 de enero. Las consecuencias las podemos leer en este momento y sabemos que la más importante de ellas es o son las estaciones del año. En economía hemos visto necesidades humanas. ¿A qué llamamos necesidades? Bueno, necesidad es la sensación de apetencia que tiene el ser humano y que lo impulsa a buscar satisfacer esta necesidad realizando determinadas actividades. Entonces, para poder satisfacer nuestras necesidades, el hombre utiliza bienes y servicios, ¿sí? Pero hay un proceso, ¿no? Entonces, este proceso en realidad se da en 4 fases. La primera viene a ser la sensación de apetencia, que es la sensación de carencia de un objeto. El hombre se da cuenta que algo le está faltando. Siguiente viene el deseo. El deseo viene a ser la representación mental del objeto que va a satisfacer su necesidad. Es decir, el deseo es una representación psicológica. Luego viene el esfuerzo físico. El esfuerzo físico es la actividad que realiza el ser humano para poder obtener los bienes o servicios que él requiere para satisfacer esta necesidad. Y una vez que los tiene, bueno, llegamos a la última fase en este proceso, se llama satisfacción.
¿Qué características tienen las necesidades? Bueno, las necesidades son ilimitadas en número, o sea, son realmente infinitas a medida que se desarrolla una sociedad, surgen más necesidades. Son limitadas en capacidad. Acá recordemos entonces la ley de Gosen, ¿verdad? Que nadie puede comer ni beber en exceso. Tiene un límite de satisfacción, que decía Gosen, a medida que se satisface una necesidad, el deseo disminuye. Son concurrentes. Significa que varias necesidades aparecen al mismo tiempo y tenemos que optar por las más apremiantes, las más urgentes. Es donde surge el costo de oportunidad. Son complementarias. Significa que las necesidades tenemos que utilizar varios bienes simultáneamente para poder satisfacer una misma necesidad. Son sustituibles. ¿Qué significa? Que para poder satisfacer una necesidad podemos utilizar diferentes bienes con el mismo objetivo. Tienden a fijarse, es decir, generan costumbres. De tanto utilizar un mismo bien, se fija el uso de ese bien y se hace una costumbre. Por ejemplo, los smartphones que constantemente lo utilizamos, ya nos hemos acostumbrado a él. Varían en intensidad. Significa que a lo largo de nuestra vida van a surgir a veces las necesidades, pero con diferente énfasis, ¿no? Con mayor o menor intensidad. Clases de necesidades vamos a tener que son tres: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, también llamadas biológicas, vitales, son aquellas que si el hombre no satisface, bueno, puede enfermar o morir, como son alimentarse, beber, el agua, el abrigo, una vivienda, etc. El descansar también es una necesidad primaria. Secundarias. Bueno, son también llamadas generales, puesto que si no se satisfacen, el hombre no va a enfermar. Sin embargo, son necesarias para que el hombre pueda sentirse bien consigo mismo. Divertirse, ver televisión, comprarse un libro, escuchar música, etc. son secundarias. Terciarias, también llamadas suntuarias, de lujo, de confort, son aquellos solamente que satisfacen vanidades, ¿no? Nos referimos entonces a lujos, ropa cara, automóviles lujosos, joyas preciosas, etc. Los bienes. Muy bien, hemos dicho que nosotros, los seres humanos, satisfacemos necesidades mediante bienes y servicios. Los bienes, por lo tanto, son todos aquellos recursos, aquellos medios que son capaces de satisfacer necesidades humanas. Las clases de bienes en la clasificación general de bienes son dos: los bienes llamados no económicos o libres y los bienes económicos. Los bienes no económicos o libres, bueno, son aquellos que no son producidos por el hombre, los produce la naturaleza, no tienen un valor de cambio, solo tienen valor de uso, obviamente no tienen precio, ¿no es cierto? Y te decía, tienen un valor de uso, son abundantes, no tienen propietario, por lo tanto. Bien, los bienes económicos. Bueno, en realidad son aquellos bienes que no son brindados por la naturaleza, sino que el hombre tiene que producirlos para satisfacer sus necesidades. Los bienes económicos tienen tanto valor de cambio como valor de uso. Esos bienes son escasos y obviamente si tienen propietario. ¿De acuerdo? Ahora, a la economía que le interesa estudiar los bienes económicos o no económicos, los bienes económicos. ¿Por qué? Porque son escasos. Entonces, en su clasificación vamos a poder ver acá bienes según su destino, que son de capital y de consumo. Según su relación con otros bienes, tenemos los bienes sucedáneos o complementarios, o también llamamos sustitutos, ¿verdad? Sustitutos o sucedáneos, los complementarios o conexos. Según su naturaleza, son los bienes materiales o tangibles, inmateriales o intangibles. Según su duración, los bienes fungibles e infungibles. Según su elaboración, intermedios y finales.
Según su aspecto legal, en el Código Civil, artículos 885, 886, se clasifican en muebles e inmuebles. Según el ingreso del consumidor, tenemos los bienes normales, superiores e inferiores. Los servicios. Bueno, el hombre también satisface sus necesidades mediante servicios, que son actividades que realizan personas para satisfacer necesidades de otras personas. ¿Qué características tienen los servicios? Bueno, se consumen en el momento que son producidos. Se prestan solamente a través de bienes y son inmateriales. ¿Cómo se clasifican? Bueno, existen servicios según quién brinda los servicios y según a quién se brinda el servicio. Según quién los brinda, puede ser servicio público o privado. Público es cuando el servicio lo brinda el Estado. Por ejemplo, existen colegios estatales. Privados, aquellos servicios que son prestados por empresas privadas, particulares, ¿no? Los colegios privados, por ejemplo. Según a quién se brinda, a quién se otorga el servicio, se clasifica en servicio individual o colectivo. Individual cuando se brinda a una sola persona y colectivos cuando se brindan a varias personas al mismo tiempo. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho.